preguntas, escríbanlas ahí. Contamos con interpretación. Bueno, en la siguiente diapositiva verán más explicación al respecto. Por favor, prendan su video para que solamente muestre su rostro o bien para mostrar al grupo entero cuando vayan a participar. Les vamos a dar un certificado de participación, necesitarán llenar una encuesta y les vamos a dar un enlace para que puedan acceder a esta y puedan recuperar su certificado. Si tienen algún problema, también pueden usar el chat para ponerse en contacto con el equipo de tecnología de información o también mandarle un correo electrónico a sbhashkar@ecoindia.in. Y nada más recuerden que esto tiene que ver con un control, prevención e infección, por eso necesitamos limitar el número de personas que participan en una sesión y observar la distancia física. Bien, pasemos a la interpretación. Hay un botón que se llama interpretación. Este se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Les recomendamos que también pongan en silencio el audio original para que puedan escuchar la versión interpretada de forma completa, a un 100% del volumen. Elijan el idioma de su preferencia y básicamente le dan clic al icono y van a ver una selección de idiomas y eligen su idioma de preferencia. Bueno, tenemos encuestas de 30 segundos que quisiéramos que ustedes llenaran antes de darle el micrófono a los presentadores, y esto básicamente es para entender los idiomas que están utilizando el día de hoy. Les pedimos, por favor, que se tomen unos 15 minutos para responder esta encuesta. La vamos a lanzar en estos momentos. Si son panelistas, intérpretes o coanimadores de este evento, por supuesto, no contesten esta encuesta. Entonces, la pregunta tiene que ver con el número de participantes y si están utilizando interpretación. Pregunta número 1 es, ¿están utilizando interpretación para la sesión del día de hoy? Y las respuestas posibles son no, estamos escuchando en inglés, y después viene sí en español, portugués, swahili y francés. Y lo que queremos saber es, la pregunta 2 es si quieren interpretación en otros idiomas, y si responden que sí, digan en qué idioma necesitan esta interpretación. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que ça marche maintenant? So I think the French interpreter is on the main line again. Yes. Hi, Sylvia. Sure. Can you try like using another device, because I think there's something wrong with the device you're using right now. It's not allowing us to like give you the boot access. So try joining from a different device. Once you join, I'll give you access to the booth, and that should work for you. Thank you. Okay. Thank you everyone for completing the poll. Bueno, muchas gracias por completar esta encuesta, y ahora le cedo el piso a nuestro orador para que pueda encabezar esta reunión. I'll actually, Alana, share some of the Alana, voy a materials compartir un for poco the los Learning materiales que vamos Resource a Center. utilizar. Los obtenemos del First, Centro de I would like to Recursos say welcome to all of our Pedagógicos. participants. We Primero quiero have darles la bienvenida a todos los participantes. 700 Tenemos más de users now on the 700 Learning personas Resource conectadas Center. So y this is que a son blended parte del learning Centro de experience Recursos. where we Esta es una couple these experiencia de aprendizaje en donde ponemos sesiones with educativas, asynchronous modules on what pero we call también the Learning Resource módulos Center that asíncronos, es participants decir, can el access centro at de any time. aprendizaje, y este So I está want to disponible briefly share todo my el tiempo. screen. Les voy a compartir rápidamente mi pantalla. Right, is that visible, Alana? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? So Así just es. probably 2 minutes Bueno, for entonces me me tomaré to 2 minutitos para go through explicarles some housekeeping rápidamente items cómo about the Learning funciona Resource Center. You all este should have centro de received recursos de a link aprendizaje. in the Debieron sign-up haber recibido materials. un The enlace first thing I para que want to share ustedes with you puedan is tener our acceso a los disclaimer video. materiales. It takes Bueno, around 1 minute. rápidamente les voy a mandar. Lo primero que tienen que hacer es llenar aceptar este video de los derechos, es exoneración de derechos. Este video no busca reemplazar
una educación profesional. Los que estén viendo este material son totalmente responsables de sus decisiones clínicas. Los creadores de estos materiales no pueden ser demandados de cualquier daño o pérdida resultado de la información que se aprende en este centro de aprendizaje. Los creadores y administradores de este centro de aprendizaje han hecho su mejor esfuerzo para darles información precisa y actualizada. Sin embargo, sepamos que la información cambia rápidamente. Los creadores y autores no pueden hacerse responsables de cualquier información no precisa. El personal de salida es responsable de la adaptación de la información y de adaptarla a los recursos disponibles en su centro de salud. Okay, so that just explains Sí, that we're entonces, going to bueno, give a lot of básicamente es toda resources una and share a lot explicación of de este centro discussion, but de, ultimately we're responsible for your own aprendizaje, clinical pero decision making. somos libres de toda On the Learning responsabilidad Resource Center, we en want cuanto a to las decisiones realize que that ustedes because there tomen are clínicamente close to hablando. 700 users on the Learning Entonces, como Resource les decía, Center, tenemos ya that casi 700 usuarios en nuestro centro de WhatsApp group, recursos that's de an excellent way for you aprendizaje. to También connect tenemos with un your grupo de global WhatsApp community. And y so con on the esto Learning ustedes Resource pueden Center, this vincularse video con will la show you how comunidad to do so. internacional. En el One of the centro most ustedes van powerful a aprender a components of the hacer LRC cómo is access to a global network of providers cómo in hacerlo. varying Entonces, bueno, practice este settings. centro les da un Engaging with acceso a others, una red power for internacional innovation, de and a great proveedores resource for novel y con esto solutions to también clinical podemos problems, encontrar especially soluciones when innovadoras resources para are problemas limited. clínicos, We would sobre like to todo show cuando you how contamos to con connect recursos with this limitados. valuable Les community. quisiéramos enseñar cómo se pueden vincular con esta comunidad Signing into tan the importante. LRC is the Hay first que step. ingresar en el You can see centro the sign de in button in the aprendizaje. upper Este es el right-hand primer corner of the home screen. paso. Ven el botón On the ingresar sign-in en la parte page, you can inferior. create a new account for Ustedes pueden free. crear una nueva We cuenta, pledge es that all our gratuita. courses are open access and free from Todos los cursos advertisements. son gratuitos y If no you tienen have already ninguna created an publicidad. account, Si ustedes ya then crearon you una can sign cuenta, into your entonces pueden account by entering your ingresar email en su address and cuenta password. poniendo su correo If electrónico you y forget your contraseña. password, Si you can also olvidaron su reset it on contraseña, this también page. pueden restablecerla The gracias a esta LRC also página. allows you El to centro de sign in aprendizaje with también any les of the permite social ingresar con media cualquiera de accounts. estas cuentas de las redes sociales. Once logged into your Una account on vez the que ya LRC, ingresaron en la you can cuenta access the de este community centro de page in one aprendizaje, of two pueden ir a ways, la from página the de landing comunidad. page or from Pueden within a irse course. desde This la página de slide shows you inicio where o to dentro click de un on the curso. landing Esta page diapositiva les to va a access the mostrar community page. cómo vincularse con la comunidad desde la página de inicio. This slide and the next show you Esta where to click to diapositiva y la access siguiente the les van community a page mostrar cómo once pueden you are already inside a vincularse con course la page. comunidad cuando ya están First, ustedes you dentro can de click algún the curso. Lo LRC primero que icon tienen que at the hacer top es left-hand ir side of a the page. darle clic al icono LRC en la parte superior izquierda de Then la you can see pantalla. the community button Ahí here, verán indicated by the el red botón arrow. comunidad, Clicking está this con button una then takes flecha you to the amarilla community indicado page. aquí y esta les va a llevar a la página de Once on the comunidad. community page, you Ya can cuando access estén the en esta discussion página, forum. ustedes pueden You can acceder al type a foro de message to all discusión, pueden learners. You escribirle can create un mensaje a discussion todos groups, los and you can educandos, type también messages just pueden to learners crear in a specific grupos y course. también pueden Please note participar also the en mail discusiones icon in the específicas upper de un right-hand curso. corner. You can Vean click también this que hay envelope un to check any buzón, messages está you la flecha receive. indicando dónde está, es en la parte superior de la pantalla y ustedes Another pueden way darle to clic start para ver to cuántos mensajes participate han in a recibido. discussion is from También within a hay otra course forma de and participar within a en la specific discusión. Esto learning es element. dentro de un Here you can see curso y we are dentro de within the un course elemento de called The aprendizaje Fundamentals of específico. Critical Aquí, por Care. ejemplo, We are estamos en viewing el the second learning curso que se module llama Las called bases de Minimum cuidado Standards of Intensive intensivo Care Units y and estamos en la viewing a sección learning element, 2, which is a video los called Minimum estándares Standards of an mínimos para el ICU. cuidado intensivo. From Y here, estamos you can click aprendiendo on the tab cuáles that son says los estándares mínimos para la unidad de cuidados Discussion intensivos. tab, you can leave a Cuando ya question están or ahí, comment ustedes about the pueden learning dejar element, un in this comentario case, o the una video. pregunta sobre este módulo que We se hope presenta these aquí. tips help you engage with Ojalá your que community estos so we can all make conceptos les improvements ayuden in a patients' vincularse con lives. la Happy comunidad para que learning. podamos ayudar a salvar vidas de los pacientes. Feliz aprendizaje. Next, we want to share
with you Ahora the les partners queremos that brought mostrar these sessions together quiénes so that we son can be los transparent in the socios que nos information han that we are permitido providing. darle vida a So este this page proyecto. shows you the disclosures Esta and página conflicts of entonces interest. les As you know, muestra Project ECHO todos is a los collaborating conflictos sponsor de for these interés. sessions, Project as Actor is es uno de Assist los International patrocinadores and then de Stanford este Global proyecto, Anesthesia. también Assist International y también Standard Global Anesthesia. Okay, and with that, I will turn it over Y bueno, ahora le voy a to ceder la palabra Drs. Papicho al doctor and Papicho Paulin. y a Poland. Thank you very much, Anna. Muchísimas Good gracias, morning, Ana. Buenos or días, good afternoon, buenas depending on where you tardes are o watching buenas or noches, listening dependiendo to de en us. dónde se encuentren en el And mundo. nice to have you on today's discussion. Es un placer Hopefully to tenerlos have a very en interactive este debate discussion del día de hoy. and Esperemos que we sea un call intercambio on anyone interactivo. to participate actively, Invitamos a todos either by a que asking participen questions or by activamente, writing es down decir, comments levantando on the chat mano, box. haciendo preguntas en el chat o Today's dejando sus comentarios en discussion el will chat. be about Hoy vamos a hablar diagnosing acerca hypoxemia de and la pulse hipoxemia oximetry. y vamos a hablar For this, cómo we vamos a use a diagnosticar la case-based hipoxemia y cómo discussion, vamos a usar el and in between there will be some pulsioxímetro. questions that will be asked, and then we'll be También required vamos to a be manejar answering the algunas question by writing preguntas in the chat box. y vamos entonces, cuando lleguemos a la sesión de preguntas y de respuesta, a leer las que hayan dejado ustedes en el chat. Thank you. Muchas gracias. The case discussion will be a 57-year-old man. Tenemos el siguiente perfil. Es un hombre de 57 años que tiene escalofríos. Desde hace 4 días se siente débil y tiene tos seca. Su esposa es enfermera y fue positiva de SARS-CoV hace 3 días. Entonces, en el hospital, el paciente ya también recibió su prueba de detección para los factores de riesgo de COVID y se aisló de otros pacientes. Entonces, estos son los objetivos que tenemos para el final de esta sesión. Primero es entender cómo usamos la pulsoxiometría durante la pandemia de COVID-19. También sabemos que se está usando mucho actualmente la pulsioxiometría, entonces es importante saber cómo usarla adecuadamente y cómo mantener seguros a nuestros pacientes. El siguiente objetivo es entender y reconocer la latencia del pulsioxiómetro. Hablaremos entonces cómo funciona el pulsioxiómetro y cuánto tiempo se tarda para dar una lectura del paciente. Vamos a decirles entonces cuáles son los factores que hay que buscar. El tercer objetivo de hoy es seleccionar y dar un rango de todos los diferentes dispositivos de oxígeno que funcionan como una fracción inspirada de oxígeno. Recuerden que les vamos a hacer preguntas, también van a tener que hacer ejercicios y después vamos a hablar o intercambiar con panelistas. El siguiente objetivo es el uso de la herramienta Livebox Triage para poder elegir el dispositivo de oxígeno más adecuado y también con el que contamos. Entonces, esta herramienta Triage que desarrolló Livebox busca realmente darles las herramientas para que ustedes sepan usar los dispositivos de oxígeno. El siguiente objetivo es usar la herramienta de triage de Livebox para hacer un título de una terapia de oxígeno y cuál sería el mejor uso para el paciente.
your facility, El not siguiente invasive oxygen objetivo delivery device. es el We de have so much evaluar responsibilities in our institution. So la each one institución will para be poder taught ofrecer or will discuss how un you can do dispositivo de assessment oxígeno que no sea the intrusivo. non-invasive oxygen delivery in your facility. Somos So un that you centro see de what is salud, missing, what todos you have, trabajamos en centros de where it salud, is, entonces la and when to prioridad use es el them. bienestar del paciente, por eso necesitamos entender cómo y The cuándo next usar point is estos to assess the dispositivos. type of El oxygen siguiente supplied at your facility. objetivo es evaluar This el is tipo another important point. de oxígeno We que have se so administra many en su instalación o centro de salud. differences in Este terms of punto es oxygen muy supply, importante depending on our location, y depending on the la funding that the administración institution have, del and so oxígeno many depende mucho factors de la come on board for you institución to have a y different del tipo de type financiamiento of con el que se cuenta. oxygen supply. Y de esto vamos a The decidir next nosotros point el is to tipo de interpret administración data de oxígeno que obtained vamos a using dar. pulse El oximetry siguiente and objetivo es understanding the interpretar la limitation. información obtenida o los datos obtenidos usando la pulsioxiometría para poder entender After cuáles son this, las we'll limitantes come to a las list que the nos conditions that enfrentamos. interfere with Después vamos a tener accurate una pulse lista de las oximeter condiciones readings. que interfieren And lastly, con not una least, how lectura to take care of our precisa pulse del oximeter, pulsioxiómetro. cleaning and maintenance Y of por the último, device so that it vamos a stays ver longer la and continue limpieza y el giving mantenimiento a de todos good los result dispositivos de or la a better job. pulsioxiometría. La idea es que realicemos un mejor trabajo. It will be interesting if when we go on the LRC, we get to download Entonces, recuerden que cuando entramos en este practice centro de improvement recursos objectives educativos, so that vamos a poder we get descargar to muchos materiales. utilize them when we are doing our own Y la readings. idea es poder usar estos materiales cuando estamos en la vida real. So our case discussion. Yeah, so that is Bueno, entonces estábamos con el perfil del paciente we can y download esta, when we go digamos, on es the la LRC. lista de Thank you. verificación. Si ustedes quieren So our descargarlo, le dan discussion of clic today, en el as clip we said, para an descargar introduction, esta información. the Como les dijimos 57-year-old en male la patient presentación, who este es un presents paciente with de a folded 57 history of años que chills, tiene ya desde hace 4 weakness, días and escalofríos, se cough. siente débil y está His tosiendo. wife, who's a Su nurse, esposa tested es positive una for enfermera que SARS-CoV-2 resultó 3 days positiva a la ago. prueba de SARS-CoV-2 hace 3 días. His SpO2 read 89% La lectura at home. SPO2 So es de his wife 89%. sent him La to the lectura la emergency hicieron en el department. hogar, entonces la esposa decidió At the enviar a hospital, su marido the al patient was departamento de screened for emergencia. En COVID-19 el risk factors, hospital también se isolated hizo from una other detección para patients, los factores and de is riesgo de wearing a face COVID-19, lo aislaron covering. de otros You and pacientes y the está nursing students usando una are wearing mascarilla. PPE for Ustedes contact, son estudiantes de droplet, enfermería and y están airborne usando precautions. equipo de protección personal So the para patient todo tipo de admit contacto, is gotas y también short precauciones de of breath with cualquier cosa que moving esté en el and ambiente. eating, but denies fever, El paciente shortness admite of que breath at rest, tiene disnea loss of taste or y que smell. está batallando con sus Instead, movimientos, que no he puede has been comer less bien, active and pero staying niega in tener bed. fiebre, niega The tener vital signs readings, the disnea heart rate cuando is está 95 beats per minute, descansando. the blood Sus pressure signos 95 vitales, over 52 sus índices millimeters of cardíacos es mercury, 95 bbmp, respiratory rate presión 24 sanguínea beats per 95-52 minute, and mmHg, SpO2 su of índice 89%. respiratorio es 24 The temperature is bmp, su 36.5 degrees SpO2 Celsius. sigue siendo 89 y su temperatura es So you 36,5. recognize right away that the patient is Se hypoxic dan cuenta and inmediatamente que started este him on paciente es oxygen by hipóxico y nasal empiezan a cannula at administrarle 5 liters oxígeno por per minute una as flow. cánula The nasal. SpO2 initially improved Y inician to con un 97. 5L, con un flujo mínimo de 5L So por that was minuto. our case discussion. Entonces, How esta va a to ser do nuestra reference to discusión the de same case, caso. and then later on we'll develop the next steps of the same Entonces, patient. empecemos a hablar de esto y As at for posteriormente now, iremos avanzando. we would like to know in your institution, Nos how is gustaría pulse saber oximetry used in the cómo COVID-19 usan la pandemic? If you pulsioxiometría en happen to la get pandemia the patient de la like this one or COVID-19. something ¿Qué close hacen to this, ustedes cuando how you tienen use the un pulse paciente con un oximetry? perfil como el que les acabamos de presentar y cómo To usan answer this la question, you can drop out pulsioxiometría? your answer in the chat box.
Recuerden que para participar We can dejan sus allow, like, comentarios 1 en el minute, chat. and Les then vamos a dar the un minutito panelists will go through para que the escriban answers, en el and then chat we'll make a comment, and then there'll be a discussion soon y after. posteriormente podemos empezar a hablar acerca de los comentarios que están dejando ustedes. So we can click on the question. Recuerden que también le podemos dar clic al recuadro de la pregunta, donde se And encuentran then los there will be a recursos de video that we'll watch. Livebox. Ustedes pueden ver el This video. video Hay is un about video use of pulse que oximetry. habla It shows sobre you la so much about the pulse pulsioximetría oximeter. y Video shows muestra the example. muchísimo acerca de la pulsioximetría. Oximeter in the context of the COVID-19 pandemic. Severe Vamos COVID-19 a primarily ver affects cómo the podemos lungs. usar la Measuring oxygen pulsioximetría saturation en el is contexto de essential la for deciding COVID-19. when La to use saturación de precious oxígeno oxygen es resources during the esencial pandemic. para saber cuándo A debemos pulse usar recursos de oximeter oxígeno is used durante to measure una oxygen pandemia. Se saturation usa un and can help pulsoxímetro identify para severely medir el ill oxígeno patients y who nos should be puede hospitalized ayudar and a receive identificar oxygen a therapy. pacientes que estén Please gravemente note, enfermos y available poderlos oxygen, llevar a flow un rates, and centro de administration practices will vary according to local cuidados protocols intensivos. and resources. Obviamente los Make dispositivos sure de you know what oxígeno kind of oxygen dependerán therapy de is available in your institution, las how it herramientas can be disponibles delivered, en and su what centro de local salud. guidelines are in Hay que saber place. cuáles y cuándo usarlas. Do you need to measure your patient's oxygen Necesitan saturation? medir la You saturación will del need to oxígeno en su decide whether your paciente y van a patient should have their necesitar oxygen decidir si el saturation measured. paciente To necesita decide, you will medir, need to ask se le 5 necesita questions. medir el 1. oxígeno. Hay que hacer Does your 5 patient have a preguntas para fever? saberlo. 1, 2. ¿tiene fiebre el Does your paciente? patient have a 2, cough or difficulty ¿está breathing? tosiendo y 3. le cuesta Does your trabajo patient have an respirar? increased respiratory 3, rate? ¿tiene un aumento 4. en la Does your tasa patient have respiratoria any del emergency paciente? signs, such as obstructed or absent 4, breathing, algún signo severe de respiratory emergencia, como por distress, ejemplo central problemas cyanosis, respiratorios, shock, coma, cianosis central, convulsions, or uncontrolled vomiting? shock, coma, convulsiones 5. o Is un your patient vómito being que no puede admitted as an controlar. 5, inpatient? y si el paciente está hospitalizado. Any known fever over the last 14 Fiebre, days cualquier is an tipo de indication to fiebre measure en los oxygen últimos 14 saturation. días es una Cough or indicación difficulty para breathing. medir la Any saturación cough, difficulty with del breathing, or oxígeno. shortness of breath over the Tos last o 14 cualquier days is an dificultad indication to para measure oxygen respirar en los saturation. últimos 14 días nos da una Difficulty indicación de que breathing can be debemos any medir la abnormal breathing saturación pattern, del including oxígeno. but not limited Dificultad to para breathing too respirar fast, puede too ser slow, respirar muy too deep, rápido, muy noisy despacio, breathing, muy profundo, labored hacer breathing, ruido al or respirar, any pain or discomfort associated with una breathing. respiración Increased respiratory rate. cansina. An increased Y un respiratory rate aumento is an en indication la to tasa measure oxygen respiratoria es saturation. una This is indicación a que little nos more complicated than the dice que other reasons tenemos to que measure saturation, medir la as normal saturación del respiratory oxígeno. Es un rate poco más varies with difícil age. Let's spend a little time decidir here este punto reminding porque ourselves of el abnormally high índice respiratory respiratorio rates in different age cambia groups. mucho dependiendo In de la adults edad and de la children persona. 16 Los years of age and niños, older, a los adultos y respiratory los rate of niños 22 breaths de per hasta minute or more 16 is años, abnormal. el índice In children respiratorio de 5 mayor to de 15 22 years es of normal. age, Los a niños entre respiratory 5 y rate of 15 30 breaths años, per minute or la tasa more de is abnormal. 30 o In más es younger normal. children from 1 to 5 Es years of age, anormal. a respiratory Perdón. rate of 40 breaths per minute or more is abnormal. Para los In niños de 1 a infants 5 2 mayor to de 11 months of 40 age, es a anormal. respiratory Para rate of los 50 pequeños breaths per niños de minute 2 or a more 11 is abnormal. meses, In neonates and un very young RR de más de infants up 50 to es 2 months of anormal y en age, los a recién respiratory nacidos rate of 60 menores a breaths 2 per minute meses, or more una is tasa abnormal. respiratoria de 60 o Any más patient es who has an anormal. increased respiratory Cualquier rate should have their paciente oxygen que tiene un saturation aumento en measured su with a tasa pulse respiratoria oximeter. necesita recibir Emergency una signs. medida de su saturación Emergency de signs are oxígeno. an immediate Signos de indication for emergencia son admission and indicaciones resuscitation, inmediatas para including poder administering oxygen therapy. admitirlo en el hospital, resucitarlo y Resuscitate, terapia de administer oxígeno. oxygen, and measure the Para patient's resucitar oxygen o saturation administrar if any of oxígeno the y medir following la signs are saturación, present. tienen que hacerlo si ven cualquiera de estos Severe signos. respiratory distress. Una Signs of disnea severe severa. respiratory distress can Algunos include signos obstructed or podrían ser absent breathing, el head tener nodding in younger falta de children, oxígeno o nasal obstrucción flaring, al respirar, grunting, usually in younger children, eh, tracheal tugging, que tienen intercostal la retraction nariz que or les está inward pulling of the corriendo, skin between the ribs tienen during una inspiration, obstrucción en la and deep tráquea o lower una chest wall retracción indrawing intercostal or o inward pulling of the skin below the ribs during inspiration. Other emergency signs respiración en las include costillas. poor Otros perfusion or weak pulse, which is a sign señales of de shock, emergencia pueden ser una coma, perfusión pobre o convulsions or un pulso seizures, débil, or vomiting all coma, food and drink and medicines. convulsiones
vomitar todo el patient is being tiempo. admitted to the Si hospital el with suspected or paciente entró confirmed al hospital COVID-19, y or for any other tiene una respiratory confirmación de illness, use a COVID-19 o pulse cualquier otra oximeter to check enfermedad, oxygen puede saturation usar el along with vital pulsioxímetro signs. para medir la For patients saturación who de are under oxígeno. simple observation and do not Los have low pacientes que oxygen estén levels, en una these should be observación checked simple y at no least every tienen 6 to ningún 12 problema de hours, saturación de depending on illness oxígeno, severity. debe recibir una verificación cada 6 a How to 12 measure oxygen horas. saturation. ¿Cómo medimos la saturación del When using a oxígeno? pulse oximeter to measure Cuando oxygen usemos un saturation, remember pulsioxímetro, to use the correct probe for recuerden your usar patient. la Young sonda children in adecuada para el particular paciente. need Para los appropriately niños sized probes. pequeños It may be necesitamos una difficult to sonda get a de reading un in tamaño critically sick adecuado. patients. Puede ser muy We difícil recommend 2 leer strategies to make it easier to el measure the oxígeno, la oxygen saturación de saturation oxígeno in en younger children pacientes below 2 muy years of age. enfermos. Les vamos a First, enseñar cómo using the podemos big medir el toe, oxímetro as this para allows the niños muy child to sit pequeños. comfortably in the Usar caregiver's el dedo lap and gordo be del comforted. pie para Second, poder you may ayudar a allow a que el breastfeeding paciente se child sienta to cómodo. feed during the measurement to improve Permitirle a un cooperation. You lactante may que have to wait lo 30 to alimenten 45 mientras seconds le for the pulse están oximeter to midiendo la display the pulse saturación de rate and oxígeno. oxygen Deben de esperar saturation entre 30 y readings. 45 If segundos your para que patient is empiece a very funcionar el unwell and you cannot pulsiómetro. get a Si el reading, paciente está administer muy enfermo y oxygen ustedes and no call pueden for help obtener la immediately. lectura, administren oxígeno y pidan ayuda inmediatamente. How to use the oxygen saturation ¿Cómo to decide next usamos la steps? saturación de oxígeno You para have now tomar las used a siguientes pulse oximeter decisiones? to measure the Ya usaron oxygen un saturation of your pulsioxímetro para patient. poder medir la saturación de Depending on the oxígeno en el result, you will paciente y decide to dependiendo del administer resultado ustedes oxygen van a or plan decidir how to administrar monitor your oxígeno, patient without planear oxygen cómo therapy. monitorear el If the paciente patient's oxygen sin saturation ninguna is administración de 94% or oxígeno. higher Si el and they do not SpO2 have del any paciente emergency es mayor al signs, you do 94 y not no need tiene to ningún administer signo oxygen at de this point. emergencia, no necesitan In this administrarle case, you oxígeno should al follow paciente. local protocols for Necesitan seguir los COVID-19 protocolos testing and locales para isolation. las pruebas de Remember, COVID-19 all y inpatients aislamiento. should have their Recuerden que oxygen todos los saturation measured with pacientes their vital signs hospitalizados every necesitan 6 to 12 hours. tener una lectura If the de oxygen la saturation saturación de reading is oxígeno entre less than cada 6 94%, o or 12 if there are horas. emergency signs, Si hay administer signos de oxygen emergencia via y nasal tenemos prongs or una standard lectura oxygen del face mask, mayor al and 94 check the de saturation SpO2, every 2 to necesitan 5 administrar minutes. oxígeno y The necesitan next oxygen therapy revisar la decision saturación is de made depending oxígeno on the cada 2 a outcome 5 of minutos 15 y minutes la of siguiente oxygen therapy. decisión va a depender After de 15 minutes of oxygen los therapy, resultados de check the terapia de oxygen oxígeno de saturation 15 again with minutos your pulse después. oximeter Tienen que and revisar la check whether the saturación de reading is oxímetro una vez 90% más or y ver above si or less than 90%. la lectura es de If the 90 hacia oxygen arriba o saturation menos de is 90. 90% or above, Si es continue más de standard oxygen 90%, entonces therapy as you are necesitan doing continuar and con la monitor the terapia patient. estándar de If oxígeno oxygen y deben de saturations monitorear rise to el 96% or oxígeno. higher, Si la saturación reduce the va de oxygen flow rate. 94 o más arriba, Oxygen entonces saturation necesitan and vital signs should reducir be la measured at terapia. least every 4 to 6 Necesitan hours medir while la oxygen saturación therapy cada is 4 o ongoing. 6 horas If cuando the el oxygen paciente saturation está is en less than tratamiento. Si 90%, la saturación es oxygen menos de support should be 90%, maximized. se debe de Oxygen flow maximizar el should be apoyo de increased where oxígeno y el possible. flujo debe aumentarse. Other measures include using a face También mask with an tenemos otras oxygen medidas reservoir como for usar una adults and a mascarilla con head un hood for infants. receptorio de Once oxígeno. again, oxygen saturation should be checked Tenemos every que 2 to revisar la 5 saturación de minutes. oxígeno cada 2 a Check 5 oxygen minutos. saturation Hay using a que pulse ver la oximeter after saturación 15 minutes del of oxígeno usando maximal un low flow pulsioxímetro oxygen después de therapy. 15 minutos de un If the oxygen flujo saturation is máximo de 90% oxígeno. or Si la above, saturación es de continue 90 maximal o oxygen por therapy arriba, and monitor the necesitan patient. seguir con la terapia de oxígeno y Oxygen seguir saturation and monitoreando vital signs al should be measured paciente. at least La every 4 saturación de to 6 oxígeno y los hours signos while vitales se tienen oxygen que therapy revisar is cada 4 a ongoing. 6 horas. Oxygen saturation should be La saturación maintained de between oxígeno se debe 90 de and mantener 96%. entre 90 y If the oxygen 96%. saturation is Si la less than saturación es 90% on menor a maximal oxygen therapy, 90% con una refer terapia for ICU máxima de admission where oxígeno, available, and necesitan escalate enviar el respiratory paciente support a where cuidados possible. intensivos y dar Oxygen apoyo saturation respiratorio. should La ideally saturación de be monitored oxígeno continuously. idealmente necesita estarse Oxygen monitoreando saturation continuamente. La measurement is the best saturación tool del you have oxígeno to es decide la when to mejor use herramienta and que tienen para maximize poder precious decidir oxygen cuándo resources during the usar los COVID-19 recursos pandemic. máximos de oxígeno We thank durante you esta for all that you are pandemia. doing for your Gracias por patients todos during los these esfuerzos difficult que están times. haciendo por los pacientes hospitalizados en estos momentos tan difíciles. Wow, that was a wonderful video. Ese video fue maravilloso y nos da un resumen de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Oxímetro de pulso en el contexto de la pandemia de COVID.
Okay. I'm not sure. Maybe it's time now to have a short discussion.
Tal vez debemos tener ahora una breve discusión en cuanto a la idea y la interpretación de los pacientes y cómo se puede decir. Y en algún momento creo tenemos que repasar el mejor uso del oxímetro de pulso y cómo se puedan aplicar otras ideas para ayudar en el diagnóstico en las diferentes ubicaciones de las instituciones. Yeah, so if you don't have Así access que, to pulse si no oximetry in tienen your acceso location where you al practice, oxímetro de pulso one of donde the missions of the practican, main mission una of de las Lifebox is actually to misiones provide o la these misión pulse oximetries principal worldwide de to Lifebox improve es patient proveer safety in all oxímetros de anesthetic pulso para delivery asegurar locations. la So seguridad we del really hope paciente. that Así you que will contact esperamos us, que especially ustedes se if you're on contacten this con today or if you have nosotros, colleagues that don't have especialmente si access están en esto to hoy regular use of o pulse si conocen oximetry. de colegas que Please no tienen contact us. uso de I will oxímetro put de pulso. information Se ponen en in contacto con the chat nosotros, box, por favor. and Voy a poner la información en el chat we will do our best to try y to haremos administer todo lo posible and para assess your needs administrar and get more pulse oximetry cualquier access, as well necesidad as potential y darles additional más education acceso to a providers. oxímetro de pulso y más educación a los proveedores. Okay. Thank you. I guess the information is in it. I'm not sure among the panelists if there's someone who has a few comments to make about the video. Entonces, si alguien part of the tiene discussion. algo que decir sobre el video en este momento para la discusión. Maybe I should mention one, Julia. Quizás debo mencionar a Julia. Any comments? ¿Algún comentario, Julia? Not so far. I guess I'm curious if people are having hasta trouble ahora. using Estoy pulse oximetry in their curiosa settings. si What hay are the personas que problems tienen they may be dificultad en having usar el that we oxímetro can de discuss now? pulso, qué problemas puedan The video tener y makes it look podemos very hablar de easy. eso You know, you ahora. just put it on and El then you get a little video thing. lo But hace ver bien if people fácil, are se having lo trouble, this is a ponen, good time to pero hay talk about it. personas que si están teniendo problemas con el oxímetro de pulso, este es un buen momento para hablar Maybe in sobre the esto. Lifebox, our audience can share the difficulties that they are facing. Entonces podrían decirnos, por It ejemplo, doesn't matter que the make, not only for las Lifebox, you can pruebas have que pulse hacen oximeters of different make. no tiene que ser Different de people Lifebox do the nada same. más, puede ser So you de can otros share the difficulties that you are manufactureros. facing. And then Así que díganos get cuál es el assistance from oxímetro que any están of our usando panelists y tal during vez this puedan recibir discussion. ayuda de cualquiera de nosotros aquí durante esta We have a question discusión. from the chat box here, Dr. Tengo una Papicho. pregunta, How Dr. accurate are Papicho. non-medical grade pulse oximeters? ¿Cuán estos son los oxímetros de pulso? Please come up ¿Cuán again the question. verificables? The question was, how accurate are non-medical grade pulse La oximeters? pregunta es, So I think there's some that you can buy los que no son online, de grado or you can get médico, through various companies that are ¿cuán not, they certeros don't son? have Porque entiendo certifications. que You know, they se may not have pueden CE comprar unos certification. sin And so how certificaciones. trustworthy do you think they are? And is Queremos there a saber way to test them? cuán veraces son y si hay alguna forma de I think ponerlos for a medical prueba. equipment, it's always recommended Así que that con you get them equipo from the trusted médico source. se You recomienda get them from siempre a que se source that has been consiga recognized or del lugar certified que ha sido reconocido y with certificado. a certificate. So if you are Debe buying llevar un online, certificado. Así que better si to go están for a comprando make that en is línea, well known, or from a company busquen that uno is de una selling marca que es muy bien online, conocida but the company that has the o de una CE compañía certification, so that you can avoid que getting estuviera a de que machine es or a device that certificado might para not que give no you vayan a accurate comprar reading. un And oxímetro there's que always no calibration sea that is done on these válido, correcto, y devices. es una So I pregunta will not con be able estos to certify that dispositivos, a machine bought así que no online puedo certificar actually que un giving oxímetro de accurate. pulso Maybe unless if you cumpla, keep on comparing it with a a machine menos que or a ustedes device puedan that you comparar are uno using in your con institution, otro
que están usando otro tipo y que ya haya sido certificado, entonces calibrarlo para que los resultados I would sean also recommend, correctos. That's a good idea to compare También it to a certified recomendaría, y machine. esa es buena idea, Also, if you need to buy compararlo con cheaper una máquina machines, if you can at certificada, y least si buy tiene one que that has a comprar una waveform and menos not just the costosas, number, que that tenga helps a una que lot por to lo know menos whether tenga la your pulse longitud de oximeter is onda, accurate, if you can see a y good así waveform. si usted ve And una finally, test it out onda on correcta, healthy people eso le and see if ayudaría. it's Y reading también 98, usarlo en 99%. personas And then saludables a ver test si it la out on lectura people es de that you think 98 probably o are hypoxic, 99%. so you can get Y a sense entonces of whether probarlo en it's una really persona working que or not. usted piensa que sea hipóxica May I para add ver si está something? funcionando. Quisiera One of añadir algo. Alana pointed out in the chat box, one of the more common questions we get Alana from dijo que una de las participants is preguntas the más comunes que reliability of recibimos clinical signs es, versus the reliability of pulse oximetry. y cuán And I es think el just oxímetro discussing de the quality pulso of pulse y los oximetry is one síntomas, las consideration. manifestaciones. Entonces, But also, if you usar have el a patient that oxímetro es has una clinical signs and consideración, symptoms pero of si respiratory tienen distress and possible tienen un hypoxemia, paciente que tiene or you posiblemente have a hipoxemia pulse o tiene oximeter that's reading manifestaciones low, but you're clínicas unsure of the o tiene un quality, the oxímetro de best thing to pulso do que clinically está is to provide oxygen mostrando to that bajo, patient pero lo until you más can crítico entonces proveerle verify whether or not that patient is oxígeno al paciente hypoxemic. hasta verificar So I would si always ese err on the side paciente of taking tiene care of the patient and then es trusting your hipoxémico. data thereafter. Así que if you primero have any cuide a question su about the paciente patient's y status. después chequee la Additionally, data si tiene alguna with pregunta sobre su COVID-19 considerations, there are versibilidad. patients that También will hay appear pacientes que pueden relatively aparecer stable clinically that do have clínicamente moderate to severe estables, pero que hypoxemia. sí So those tienen patients, even though hipoxemia they may not moderada o have severa. very Y ese obvious shortness of paciente breath, tal vez no etc., tenga they las are hypoxic. manifestaciones So obvias again, como I would err on the falta side of providing de oxygen if there's a oxígeno, question pero of sí the pueden ser patient's clinical tener hipoxia, status así or if que the pulse tienen que oximeter's mirar la reliability data is in question. y también chequear el oxímetro de pulso si es que está Okay, thank you for en your duda comment and su question. veracidad. Any more comments, Julia? ¿Algún otro comentario? Julia? Julia, you're muted still. Sorry, we have another great question from the chat, Papicho, if we have time for one more. Otra muy buena pregunta del chat. ¿Tenemos The tiempo para question una is, más? is there a relationship pregunta between es, cardiac ¿hay una output and relación pulse oximetry? Entre el estímulo cardíaco y el Between cardiac- Would like to oxímetro de take that pulso? one. Yeah. Dr. Palan, maybe? Yeah, this you are calling me to step in? Diego. So, as Yes. Not sure if I think I can So, just put up somewhere. I can put up some weight on this question. Somehow there should be a relationship between the cardiac output and the pulse oximetry. La frecuencia cardíaca y el pulso cardíaco one of the factors that can uno de los factores interact with the readings que of pueden the interactuar oximetry con las is low lecturas de perfusion la rate and oximetría. kind of things. So if the patient la is poorly frecuencia perfused or cardíaca. is Así like que with si el hypovolemic, paciente está we might have desatendido o difficulties in hipovolémico, getting a good ratings. entonces So it puede can ser difícil somehow conseguir una buena lectura affect the del beta readings, oxímetro, and then porque esto you puede might not get afectar the las actual lecturas. readings that the pulse oximetry should give you. Yeah. I don't know if there's any more comment from the panelists. ¿Algún otro comentario del panel sobre esto? I just as far as cardiac output, but also like in the setting of, not so much in COVID, we aren't seeing sepsis as much, but in the setting of sepsis, where someone has very poor oxygen perfusion, they will have low pulse oximetry. And even if, one of the biggest things is, like Julia had mentioned earlier, is you want to have pulse oximetry that has the waveform. This will let you know, if your reading is reliable or if it's due to si hay veracidad en las lecturas o que se puede deber a otros factores. Yeah, I was just going to add that it's called a pulse
oximeter, which means you quiero have to have añadir que a se llama pulse, a oxímetro de detectable pulso, pulse o sea que for tendría the que tener data un to be pulso interpreted. So detectable things para que that la can data pueda affect ser the interpretada. device's ability to Así que detect the cosas que pulse, pueden whether it's vasoconstriction, afectar, puede ser hypothermia, poor la perfusion, constricción etc. Any of nasal, those situations can hipotermia. decrease the Algunas pulse to the situaciones como finger or an esta pueden extremity, and therefore the decrecer pulse el oximeter's pulso a una ability extremidad o to al interpret the dedo, data. So y you por must have a eso es pulse. So difícil cardiac el oxímetro de output was pulso mentioned, no pueda interpretar la vasoconstriction, data. etc. So all of those Las things are imperative. constricciones de los vasos sanguíneos, todas esas cosas, hipotermia, todo eso puede afectar el pulso. Thank you very much for your contributions. For this Muchas nice gracias discussion por that is estas taking place. contribuciones. At this point of time, En I este will invite momento, my friend Olen to come in and take up. Thank you very much, Papicho. That was a very paso esto interesting a Pauline. discussion. Muchas And, gracias, Papicho. the whole panelists. Con mucho gusto me uno ahora Another a los question which is panelistas. just coming after. No es una You pregunta. attend a patient who was hypoxic and the Usted pulse oximeter was atiende un showing paciente que tiene hipoxia very low results. y que está mostrando You just, los you fast resultados muy reflex, you put on bajos. oxygen. The question is, Le pone how oxígeno long enseguida after primero. starting La oxygen pregunta es, should después de poner el your pulse oxígeno, your ¿cuánto SpO2 tiempo increase? debe pasar How long do hasta you que el wait? oxígeno debe Sometimes you are empezar a stressed. The subir? patient, ¿Cuánto hay que esperar? SpO2 is dropping, so you just Está understand the patient bajando may el oxímetro. die with hypoxia. You Se just put podría oxygen. morir de How long hipoxias do you por wait? falta de oxígeno. ¿Cuánto se How long espera? after starting the ¿Cuánto oxygen should the luego de SpO2 empezar increase? So el we have 1 minute oxígeno to se debe ver el suggest some incremento? answers before Así que quiero ver algunas continuing the discussion. contestaciones antes de Please feel free empezar to la drop discusión. some answers for discussion. Vamos a ver unas contestaciones para luego hacer la discusión. So in the chat box, many people are saying Así que 10 to estamos 15 viendo minutes. la Some página people de have said chat 3 to 5 10 a minutes. 15, otros dicen 3 a I know 5 one of the things minutos. that we Y discussed sé is que una de the las latency personas or how long it que can hemos take discutido for es the time you la place the pulse intensidad del oximeter on pulso your patient y cuánto to tiempo esperar get hasta an ponerle accurate el reading of oxímetro that de patient. pulso para tener So that una latency lectura veraz. is usually Así que in a la medical grade latencia pulse oximeter normalmente about con 30 to un 45 oxímetro seconds. de And pulso so es from the 30 a time that you 45 place the pulse segundos. oximeter on, Así your que del reading is not momento en going to que be usted pone accurate el until oxímetro de that time. pulso, So if you la do any lectura no sort of será veraz intervention, oxygen hasta included, ese tiempo. you want to make sure Sin that you're not looking intervención, for an incluyendo el immediate change. oxígeno, no It está should change mirando un within 30 cambio to 45 inmediato. seconds. Debe de And cambiar dentro de so 30 a that's just 45 to get an accurate segundos. reading from the pulse Así que eso es para oximeter. tener una As lectura far as once the veraz del oxygenation has oxímetro de pulso. improved, Una vez se ha usually you mejorado want la to reassess within oxigenación, 3 to 5 minutes. entonces I hay agree. que reevaluar en los próximos 3 a 5 minutos. Hi, Pauline, if you're trying to say something, then just wanted to let you know that you're muted. Pauline, sorry. ¿estás en mute? I don't know how it comes. So I'm telling that thank you very much for the answer from Cristina. Entonces, gracias so, por esa I was contestación de trying to Cristina. tell my colleague that sometimes we are too pushy Estamos and we want it tratando to de give you decirle a mi the colega que a result veces right away, empujamos muy 10 pronto, seconds, queremos and you dar start changing the toe, you change enseguida another one, oxígeno so y you are empiezas a delaying it. So cambiar. give it that second. Hay que darle And tiempo, then hay que darle esos don't go beyond 1 segundos. minute, because then maybe you are not in the right position, maybe your A lo pulse mejor is no not están en una working, posición maybe the toes or correcta. the finger are not well A lo mejor el worn. So pulso you no need to está claro, rule no out está all those fuerte. factors which can Así que compromise tienen que your mirar todos function esos well. factores So you have para around estar 1 to seguro. 1.5 minutes
Así que esperen como 1 a 1 minuto y medio antes de decidir si el oxígeno está devolviéndose al paciente o si tiene que adoptar. Si lo hace muy rápido, pero no esperar más de 2 minutos, vamos a decir. A los 5 minutos volver a chequear, pero no mucho tiempo. Así que, como dijimos, entendemos la correlación entre el oxímetro de pulso, los factores como la hemoglobina, la frecuencia, y todo eso hay que chequearlo en el contexto de 1 minuto para estar seguro que el oxímetro de pulso está puesto correctamente, está trabajando, puede haber algún problema con el flujo para que pueda tomar acción enseguida. Entonces hay una pregunta aquí. Si ven las fotos frente a usted, entonces, estos dispositivos para la administración de oxígeno de la lista están aquí mostrados. ¿Cuál es el que administra el mínimo y cuál es el que administra la mayor cantidad de oxígeno? So there is some answers coming in while we are waiting for. We are also expecting the one manipulating the screen to give us the article discussing on the particular resources. So someone says 1, 2, 3, 4. Algunos dicen 1, 2, 3, 4. Maybe I can give time to Tal vez Julia to give us tiempo a Julia the right answer on this question. Para que nos lleve a la contestación correcta en esta pregunta. Julia, you are muted. If you can, okay. Julia. Okay. Sure. Yeah. So the so from left to right, what we have is a simple face mask. Tenemos una and then next is a Venturi face mask. Oh, I lost the picture. Luego tenemos la Venturi. Aquí está. Then there's a Venturi face mask with different connections. Con that when you change them, can provide a different level of FiO2. Pueden so there's a wide diferentes niveles de and then next, as we go to the right, is a simple nasal cannula. And then after that is what's called a non-rebreather face mask. Y después la otra es la so the nasal cannula provides the lowest amount of oxygen. Depending on how much you're flowing, it will be between 21% on room air or up to 40%. No matter how high you turn up the flows on the nasal cannula, you really can't get above 40%. No puede subir Next, a más de then, would be the 40% simple con la face cánula mask, nasal. which can get you Luego es all la the way up to somewhere around sencilla 60% que te at the lleva most. más o menos a The next highest 60% would be the máximo. Venturi, which El sometimes próximo can get you up to más about alto es el 70%. Venturi que te puede llevar hasta 70%. And then finally, the non-rebreather mask all the way to the right can get you to 100%. No respiratoria So that's que te puede the llevar most a amount of 100%. oxygen you can deliver. Así que However, it esa es la does cantidad come with a máxima de little bit oxígeno more que se puede administrar, danger. You pero have to be que careful tiene when you're un using a poco más de non-rebreather, peligro because porque if the tiene que oxygen tener supply cuidado gets usando este disconnected, they will non-breather, rebreathe their own carbon porque si no dioxide. está bien So conectado just van make a sure that ellos oxygen respirar is su always flowing to dióxido the de non-rebreather carbono. mask. Así que asegúrese de que el oxígeno está So you take fluyendo. 3, then 1, 2, then Así que 4. 3, 1, So 2 remember y this 4. one. Así que Some people recuérdese de keep esta. increasing the flow, Alguna try to have gente an higher aumentan el FiO2. flujo The para higher tener the el flow, oxígeno más it alto, irritates mientras más alto el oxígeno. the nasal. So you, at some point, up to 3 to 4 liters En algún punto means hasta you 3 a need 4 to pass litros to the mask. So se as tiene the que more pasar por la the higher you are máscara. going with the flow,
think about Así the que mask. piensen en el flujo, piensen en la máscara. More and higher flow, think about Mientras the más band. alto el Is not flujo very y que necesiten common más in alto, our sienten de la settings. I don't know some máscara. other No things, es muy like cómoda in Rwanda. en Don't have en las so we will casas. pass when the la facial mask is Ruanda, not working properly. cuando la we'll máscara no pass to, está siendo usada correctamente, changing the flow from 10 cambia, up to se 15. puede cambiar de 10 a 15 el flujo. So, I would like to make another comment. Quisiera hacer otro comentario Care of these devices. En cuanto al cuidado de estos dispositivos. Our places, we don't use them as single use. Hay lugares we reuse them. So we need to take good care in terms of cleaning to avoid frecuentemente, así que hay que usarlos con mucho cuidado, limpiarlos bien para evitar infecciones. About the solution to use and the dilution of the same solution of the sodium hypochlorite. Hay que limpiarlos con hipoclorito para estar seguro de que estén bien limpios. And then soak them in the jig solution, sodium hypochlorite. Hipoclorito es bien importante, de 5 a 10 minutos. Entonces uno los pone al aire para que se sequen, porque si no hace eso, el próximo paciente que lo use puede recibir la infección del usuario anterior. Así que es bien importante, si hay que compartirlos, limpiarlos bien. Eso es bien importante. Anna and Julia, entonces esta creo que es para Ana y Julia. Those masks, and you know, but for us, si se reusan estas máscaras, colleagues are using the facial mask, especially in like OB, si las están usando, por ejemplo, oxygen, OB, en ginecología, obstetricia, the mother needs una careta, una máscara para la mamá, tienen que planificar previamente el uso de estos equipos para asegurar que estén limpios. Así que Papicho, para que continúe. May I call on our co-panelist, Dr. Farai, to comment on Quisiera llamar al Dr. Farai para que comente sobre Venturi, porque en Zimbabue usan la Venturi, se usan frecuentemente sobre las válvulas Venturi. He's on the line. Farai, are you available? He stepped away. Okay, it's fine. We can continue. Sorry. So, Papicho, can you go? Okay. Okay. Thank you. Yeah. Papicho? Okay. Sí. Okay. I'm ready now. Yeah. Sorry, I needed the host to unmute me. Farai, este es Farai que está hablando ahora. Yeah. We in Zim. Venturi is very widely used. It is se usa mucho el almost, Venturi at least for anesthesia, in anesthesia practice. It's almost a standard way in which we give oxygen. Although in Botswana, right next door where I am, pero en Botswana, al lado mío, I think the big problem really creo que el problema with the Venturi is that a lot of people use them but do not understand the difference between the ordinary face mask and the Venturi mask. And the color coding is also often confusing because different companies use different colors. Porque usan diferentes colores. Así que muchas veces requiere que se le adiestre a las personas para que conozcan y puedan usarlo bien. Cuando usan la máscara Venturi, tienen que poner el flow range específico para tener la saturación de oxígeno que usted desea. Yeah, like I said, you know, it is quite widely used. Se usa muchísimo. Also, probably in this COVID situation, también en esta situación COVID, it is not quite a stopgap, but it is a bridge between the ordinary face mask entre la mascarilla and being able to deliver a
y poder administrar más oxígeno cuando se necesite, más alto de lo que puede conseguir con una máscara ordinaria. Para nosotros es más difícil conseguir las bolsas de reservorio. I just want to mention I've included a few links in the chat box for people. One of the things that we were talking about was how to escalate care, and the Lightbox has developed a tool, and this was also part of our learning objectives, and we're going to talk about it here shortly. But there's a link there that you can access that tool, as well as a video from YouTube showing how to care for your pulse oximetry. This shows a Lightbox, but it can apply to any brand. And how to clean in between patients to avoid cross-contamination. Entre pacientes para evitar contaminación cruzada. Papicho, are you ready with the next step? Papicho, vamos al próximo paso It entonces. looks like he froze. Thanks. So let us continue. So the next step is we are also preparing the flow for Papicho. We continue with the case. You continue to perform continuamos con el caso de Papicho. Se hace el historial clínico y el examen físico y se descubrió lo siguiente. En su pasado historial médico tuvo type 2, VIH y polio y diabetes mellitus. También en su historial tuvo de cirugía, tuvo una reparación de hernia de la ingle, está en tratamiento de VIH, insulina y insulina prepandial. En términos del historial familiar, su madre ha muerto, ella tenía historial de hipertensión, diabetes, el padre también ya muerto, padeció de enfisema, tiene una hermana menor saludable y dos hijos que son saludables. El historial social, trabaja en construcción, se toma dos bebidas alcohólicas 3 veces a la semana, no fuma y no usa drogas ilícitas. Tiene una caída facial por el polio que tuvo de pequeño, pero además de eso, todo negativo en cuanto al polio. Entonces, un estudiante pregunta, ¿a dónde fue que se puso el oxígeno? ¿De dónde viene el oxígeno? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son los diferentes tipos de oxígeno? ¿Qué tipo de facilidades tienen ustedes? Así que tal vez nos pueda dar una trayectoria. ¿Cuáles son los diferentes administradores de oxígeno? ¿Y cuáles tienen más afinidad para uso? Drop for us few answers. Para nosotros, vamos a esperar unas preguntas antes de continuar. So I can see as answers are coming. Veo que están llegando respuestas. We are having
some will say the plant, oxygen plant. Some are Alguien saying está diciendo cylinders. planta de oxígeno, And alguien está diciendo we cilindros. have others with concentrators, all are good. I Concentradores would also like también. if someone can tell us if they have liquid oxygen. ¿Alguien usa oxígeno líquido? Me gustaría saberlo. Si nos pueden escribir en el chat. Supongo que los países africanos y los países de ingresos bajos utilizan oxígeno líquido. Dr. Fezai, can you tell us the experience in Botswana? ¿Nos puede hablar de la experiencia en Botswana, en donde se encuentra actualmente? ¿Podemos comparar lo que está sucediendo? Where I am right now, Actualmente, en la ciudad en la que trabajo, se cuenta con dos hospitales grandes. Uno utiliza oxígeno líquido. Lo administran por tanque y el otro tienen una planta de concentración de oxígeno. Pero el gran problema es el mantenimiento de estos. Entonces están estableciendo un fondo para poder contar con 8 cilindros en cada uno de los hospitales para poder apoyar a los cuidados intensivos. En lo que respecta al oxígeno líquido, puedo decir que hay hospitales que lo utilizan, pero muchos apoyan en los tanques. Algunos cuentan con financiación para estos y otros no, y esto depende mucho también pero muchos dependen de los cilindros de oxígeno. Muchos de los países de ingresos bajos usan concentrado. Yes, can you comment a little bit about Zambia and quizá Picho nos puede comentar la situación en Zambia. La mayoría de las instituciones en Zambia utilizan cilindros. Y el hospital principal tienen tanques de oxígenos. Y muchos centros también cuentan con cilindros. Entonces, muchos de los hospitales que están en la capital tienen el beneficio de recibir oxígeno gratuito. Hay otras instituciones en donde no se cuenta con esto y tienen que dependen de empresas para que les puedan abastecer de oxígeno en las zonas rurales, por ejemplo. Pues hay tanques vacíos y hace años que no se llenan porque no se cuenta con el establecimiento que vaya y les administre el oxígeno. Y por esta razón están usando concentradores. Y bueno, obviamente hay que llegar a estas zonas y son zonas de acceso difícil o no se cuenta con electricidad. Entonces, por esta razón es muy difícil abastecer de oxígeno estas zonas. Estas son las dificultades que enfrentamos en Zambia. En lo que respecta a la administración de oxígeno. En la institución en la que yo trabajo, afortunadamente contamos con la financiación de oxígeno. Sin embargo, tuvimos un problema de que había fuga del oxígeno y entonces fue difícil para nosotros contar con suficiente oxígeno para administrárselos a los pacientes, así que tuvimos que cambiar los cilindros. Y obviamente otra dificultad que tenemos es que estos cilindros pues los tienes que estar moviendo y necesitas personal que se dedique y también contar con el equipo para estar moviendo los cilindros. Me gustaría agregar algo más.
Assist International trabaja mucho con la administración de oxígeno. Hay un modelo en el Centro de Recursos Pedagógicos que habla de la administración de oxígeno y las diferentes formas para hacerlo: centro, planta, concentrador, tanques, etcétera. Así que les recomendamos que busquen estos materiales porque hay que tomar en cuenta muchas reglas de seguridad y también hay herramientas en este centro de planificación que se adapta al tamaño del centro que ustedes tienen para que ustedes sepan exactamente el tipo de oxígeno que necesitarían y que sería el más adecuado para sus instituciones. Entonces, hay muchos recursos en este centro pedagógico. Si quieren saber más al respecto, pueden buscar en la parte de comentarios en la sección de comunidad para que entonces ustedes puedan ir a ver este recurso específico. Hay algunos que no están en cuidados intensivos. Entonces, estamos hablando de fracciones de oxígeno. FiO2, es decir, fracciones inspiradas en oxígeno. Fracción inspirada de oxígeno. En el aire ambiente tenemos una fracción de oxígeno, entonces podemos usarlo y si abastecemos una cantidad menor, entonces es decir que el aire ambiente tiene el 21% de oxígeno y entonces podemos aumentar la fracción de oxígeno usando el aire ambiente y entonces si aumentamos el flujo, aunque no tiene suficiente oxígeno, pero entonces tienes que llegar a una fórmula para poder utilizar el oxígeno del aire ambiente y puedes usar alguna mascarilla, quizá la Venturi o algún respirador y gracias a eso uno puede ayudar. Si tenemos una concentración de 100%, se limita a 5 litros por minuto, si no se puede ir más allá. Algunos llegan hasta 10 litros. Y hay veces que no puedes ir más allá. And everyone can do it. Behind the concentrator, there is a filter. It is en el concentrador hay un filtro with water and clean it que básicamente limpia agua and then when it's dry, put it back y cuando está seco lo pueden volver a utilizar. Si no está limpio, puede obstruir el oxígeno y entonces para succionar aire será un poco más difícil. Sería oxígeno más concentrado. El cilindro. A veces la gente no verifica el manómetro para saber cuánto les queda, entonces nosotros necesitamos estar verificando y otra forma de verificar es cargarlo y ver si está pesado. Muchos creen que así se mide, pero no se mide así, sino que hay que ver la presión del cilindro. No sirve que levanten el tanque porque no les va a dar una lectura adecuada de cuánto oxígeno les queda. El manómetro es el que les va a decir cuánto tienen. Entonces hay que estar revisando si el dispositivo funciona o no, porque es horrible cuando uno está en terapia, trata de jalar oxígeno y el tanque está vacío. Muchas personas dejan a los pacientes en oxígeno por siempre. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuándo decidimos escalar la terapia de oxígeno? Y empiecen, si quieren, por favor, a poner sus respuestas en el chat. ¿Cuándo es que decidimos que necesitamos aumentar o disminuir el oxígeno? A mis estudiantes yo siempre les digo, es tirar cientos de dólares por minuto cuando no sabemos cómo utilizar el oxígeno. Entonces, ¿cuándo decidimos aumentar o disminuir la administración de oxígeno? Esa es la pregunta. Por favor, respondan en el chat.
Julia, did you manage to have some answers? Do you want to comment a little ¿Hay bit ya on respuestas? ¿Quieren comentar las respuestas que hayan dado en el chat? Folks in the chat, there's sort of a range between, some people say 94%, some say 95 or 96. I would say that you continue to attempt to wean the oxygen while keeping the oxygen saturation greater than, some people would even say 92%, but somewhere between 92 and 94%. Saturación de I think you oxígeno should de keep un trying to wean 92 and a see if the oxygen 94% saturation goes y ver less si than la 92 or saturación 93. de It oxígeno doesn't have to se be, as long baja. as you're in a safe situation, it Siempre y doesn't have to be cuando la 95, situación sea 96, segura, no 97. You can necesita keep ser trying to forzosamente wean, 95, and then if the 96, saturation dips 97. too low for comfort, you can Cuando always la go back up. saturación baje mucho, siempre pueden subir la cantidad de oxígeno. Thank you very much, Julia. Gracias, Julia. Another panelist is willing to add ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Yes, when discussing the source, the supply, we only talk more about siempre hablamos de la baja cantidad de presión. Maybe Y siempre hablamos de los países de ingresos medios y bajos, pero quizá para beneficio de todos pudiéramos hablar acerca de un poquito todo. Quizá los panelistas que viven en países de ingresos elevados, quizá que nos hablen de los desafíos que ustedes enfrentan cuando usan una planta o un oxígeno líquido. Y que hablen también de la experiencia con cilindros. No sé si Alexi está ahí. Alexi Mila, ¿estás Sorry, presente? Pepito, were you saying, does that happen in the low resource places or the high resource? ¿Usted está diciendo que esto sucede en los países de recursos elevados o bajos? Elevados. Ya, porque no la pasamos hablando de lo que sucede en los países de ingresos bajos, pero nos interesa saber también lo que está sucediendo en países de ingresos altos. Para que nos compartan sus desafíos. The thing that comes to mind that happens occasionally, bueno, lo que se me ocurre y algo que sucede de vez en cuando en mi práctica es que se nos acaba la luz. Tenemos cuando, por ejemplo, hay alguna falla de electricidad por un incendio o algún tipo de cosa, y esto provoca incendio y caos en las salas de operación. Y sobre todo la gente que recibió anestesia. Y la gente realmente ya no está familiarizada con cambiar el estilo y usar oxígeno porque están acostumbrados a tener el abastecimiento constante. Entonces, realmente no tienen ya esta iniciativa de cambiar. Entonces, nosotros recibimos capacitación constantemente y hacemos simulaciones de qué tienen que hacer cuando no hay luz, qué otro tipo de, qué alternativas tienen para recordarlo nada más. If I can also add to that. A mí me gustaría decir algo más. Hace unos There meses tuvimos una situación donde teníamos un tanque de oxígeno y este tanque presentaba un problema. La empresa que nos abastecía el oxígeno ofreció enviar su camioneta para poder darle oxígeno al hospital directamente de la camioneta o de la cisterna de oxígeno. Yo no sé si esto ha sucedido en algún país. Al final decidimos que no, por otras razones, decidimos que no íbamos a succionar el oxígeno directamente del camión de la empresa, pero me interesaría saber si a alguien le ha pasado esto y lo han usado. Not very familiar with this problem. La verdad es que no estoy familiarizado con ese problema. ¿Alguien que quiera comentar? Y si no, le podemos pasar el micrófono a Cristina para que hagamos una revisión del uso de esta herramienta, es decir, el pulsioxímetro ante esta pandemia. ¿Cómo lo usamos?
Are we able to share screen to show the tool? Am I sharing Entonces, pasamos a la herramienta. Decision making. Sí, pasemos a la parte donde necesitamos tomar decisiones. ¿Cómo usamos esta herramienta para la toma de decisiones? So, as we are waiting for, aquí está ya. Yeah, so I started to share mine, so I think can everyone see that? ¿Todos pueden ver bien? Yes, thank you. Yes, it looks good. Así es, muchas gracias. Great. So, this tool is available Esta herramienta está disponible ya. Lo desarrolló un equipo de doctores en abril, cuando inició la pandemia. La idea es guiar en tiempo real, en la vida real, cómo tratar a un paciente. Normalmente empezamos a ver los síntomas y empezamos a ver si tiene fiebre, tose, disnea, y luego vemos también la frecuencia respiratoria, y entonces aquí tenemos la clasificación por grupo de edad, porque sabemos que cambia mucho la frecuencia respiratoria, y aquí están las indicaciones, y luego también buscamos señales de emergencia, por ejemplo, una respiración, falta de respiración o respiración, obstrucción en la respiración, problemas respiratorios severos, una cianosis central, shock, coma, convulsiones. Estos son señales de emergencia. Sabemos que estos pacientes ya están en un centro de cuidados intensivos o están por ser trasladados ahí. Así que si ustedes tienen pulso oxiometría, aquí es cuando ya empezarían a usarlo. Es decir, después de todas estas indicaciones, empiezan a medir la saturación del oxígeno. Cuando el paciente cumple con todos estos criterios, hacen una medición de saturación de oxígeno, y si la lectura es 94% o mayor y no se cuenta con ninguna de estas señales de emergencia, entonces el paciente está en esta parte en donde vamos a usar los protocolos para la detección de COVID-19 y aislamos al paciente. En este caso, lo que nos interesa son los casos severos. Estos son los pacientes que vamos a enviar a centros de cuidado intensivo, y los que no caen en estos criterios, entonces pues se siguen los protocolos locales de detección de COVID y aislar al paciente. Y aquí monitoreamos al paciente para ver si no desarrollan señales de emergencia para pasarlos a ya una terapia de pulsoxiometría. A la izquierda, cuando ya estamos haciendo la lectura de saturación, si tenemos una lectura menor a 94% y además tiene algunos de estas señales de emergencia, no pueden respirar o hay ausencia de respiración, shock, convulsiones, etcétera, ahí escalamos la terapia y entonces vamos haciendo una terapia de escalación de oxígeno. Como ya hablamos, empezamos con la fracción de FiO 2 más baja. Vamos a usar cánulas porque estos son los que nos proporcionan los niveles más bajos de oxígenos, y vamos a dar oxígeno suplementario. Entonces, vamos a iniciar esta terapia de oxígeno, y lo que necesitamos hacer es verificar cada 15 minutos. Y cuando debemos, ya lo dijimos, cuando debemos de volver a revisar el oxígeno del paciente, y todo depende de su centro de salud. Si tienen el uso continuo de pulsoxiometría, entonces pueden hacer una u otra cosa. Entonces pueden estar revisando más frecuentemente para ver si hay una mejora en la saturación de oxígeno. Ahora,
Si tienen at un a acceso minimum, limitado you a la want to reassess that patient with pulsoxiometría, pulse entonces oximetry in 15 van a tratar minutes. de revisar So if al there are paciente additional cada 15 emergency signs, minutos, you want to no reassess the menos frecuente, patient sino with más, pulse pues oximetry tratamos at more frequent de postergar intervals, la frecuencia de la 2 to 5 revisión. minutes, Y and vemos si hay titrating your señales de oxygen emergencia y volvemos to a keep your revisar saturation higher las than señales vitales y 94%. también el nivel de So SpO2 to continue the cada 2 o 5 algorithm, if you minutos. don't have any Y of those emergency continuamos con el signs mentioned algoritmo. up Si no here, tenemos ninguno de estos then señales de we want to emergencia, continue inpatient entonces management with vamos a WHO and local seguir protocols, manejando al paciente assessing hospitalizado every 4 según to los 6 hours at a minimum protocolos de la OMS o for los your pulse protocolos locales, es oximetry decir, while they're on revisar las oxygen señales therapy. vitales cada 4 o 6 And horas, then your goal, dándole like oxígeno al Dr. Weinkoff paciente and Dr. y Crawford had vamos a mentioned mantener earlier, is going to el be to SpO2 keep entre your 90 y oxygen saturation 96%. between 90 and 96%, Es importante que la reducing saturación oxygen de flow oxígeno se rates mantenga y as también possible. podemos reducir el flujo So, de oxígeno after the patient, y la if as frecuencia long as the patient is si es stable, posible. you can Siempre y cuando gradually el try paciente se to decrease mantenga your oxygen estable, flow podemos rates disminuir to el flujo continue de to maintain your oxígeno oxygen para seguir saturation at manteniendo these la levels. saturación de 90 a Pregnant patients, the 96%. recommendation is Para slightly higher, las pacientes 92 to embarazadas, la recomendación es 96%. ligeramente mayor, entre 92 y Now, back here, 96%. if the patient Ahora, si sí has tenemos señales saturation less than de emergencia 90%, o, por ejemplo, una or saturación de less than or menos de equal to 90%, or any of 90%, those emergency o signs, tenemos algunas you want to señales de escalate your emergencia, therapy at that entonces time. vamos a escalar la terapia de So this is oxígeno. where we would move to the Aquí face es cuando mask with vamos reservoir, which is a pasar also a la known as a fase de una non-rebreather, that one with the mascarilla bag o at the un bottom, reservorio de oxígeno, or possibly a head un hood that may be respirador available in your o algún institution for dispositivo infants. manual, Again, if you lo que have the tengan ability to disponible en el centro de continuously salud. monitor your pulse Y hay que oximetry, seguir you should do so. monitoreando al But if paciente. Si not, at a tienen acceso a la minimum, you want to pulsoxiometría, lo reassess tienen after que 15 hacer minutes. cada 15 minutos If y si they no, lo do más continue to have frecuentemente the posible, entre emergency 2 y 5 signs, minutos. Y si the siguen teniendo señales de obstructed emergencia, es breathing or decir, these other ausencia de things, you want to reassess your respiración, oxygen at obstrucción de your saturation respiración, every 2 to 5 convulsión, minutes, shock, and again, etcétera. keeping your Entonces saturations necesitamos higher seguir than or equal to midiendo la saturación de 94%. oxígeno entre 2 a 5, cada 2 a 5 Ultimately, if this minutos. Y therapy hay is que evaluar el continued and flujo your oxygen del saturation oxígeno. maintains low, Y you need to si se mantiene escalate bien la therapy even saturación de higher. oxígeno Sorry, my y que phone is ringing. necesitamos escalar Maximize your oxygen el therapy and oxígeno, support, entonces en este momento and vamos a that maximizar may el apoyo be, de oxígeno y quizá vamos a considerar intubation, that may be high flow una nasal cannula oxygen intubación de if you un have flujo these resources elevado si available. cuentan con estos recursos en el hospital. Back here, it's basically that Aquí, cycle of assessment, este es el reassessment, ciclo and de you may evaluación, be able to reevaluación escalate or constante que de-escalate vamos your a hacer care para saber si based tenemos que on these escalar o signs. desescalar la Now, terapia the de other acuerdo thing a las is señales that del this tool paciente. provides some También esta definitions, herramienta and nos da so this is where it comes definiciones. back to the Aquí oxygen esto saturation tiene que versus ver con la clinical signs and saturación symptoms. del oxígeno So y history, los clinical signs and síntomas symptoms are clínicos. important, Entonces, el historial, and los maybe not more síntomas important, clínicos but son as important importantes, as your no pulse más oximetry importantes, pero readings sí and tan assessment of your importante patient como la lectura clinically. de la So this pulsoxiometría. tool is available, and I will place the link Esta again herramienta ya está disponible. in the Ahorita chat copio y box. pego el enlace en el chat para que sepan I'm going acceder to a stop este sharing directamente. Bien, dejo unless de there's specific compartir questions mi about the tool pantalla right now. a menos que alguien tenga una pregunta específica That was good. sobre esta herramienta. Is there any comment about the ¿Tenemos algún decision making on this comentario tool? sobre la toma de Please feel free decisiones to de share esta it herramienta? on Si tienen algún in the comentario, chat alguna pregunta, or por on the favor WhatsApp. usen el chat o utilicen WhatsApp So para poder hacer we've discussed this decision para making. poder leerla. We've Entonces, discussed ya hemos hablado de la toma de different decisiones, ya tools hemos for oxygen hablado de supply in las the facilities. diferentes So herramientas now para we'll abastecimiento de share the screen oxígeno. again on the Voy a case. compartir mi pantalla una If vez más para regresar a nuestro you have a perfil question about y para ver when si you are ustedes tienen using alguna oxygen, you are pregunta supplying sobre oxygen to cuándo your patient, necesitan usar and oxígeno con un you are asked the paciente question, o what's wrong no. with your patient? Y So también let hacerse la us, pregunta de qué le está pasando a este paciente. so as you Bien. can see,
como podemos ver, suddenly the pulse oximeter starts to alarm. de pronto el pulsioxímetro empieza a lanzar una alarma y ustedes se deben de preguntar qué le está pasando al paciente. Can you interpret this SpO2 tracing? Tienen que interpretar la lectura del SpO2. ¿Cuál es el ritmo cardíaco? ¿Cuál es la lectura SpO2? So the SpO2 reads 83%, but if you look at the waveform, it's uneven and inconsistent. So if the waveform is not good, then the values displayed by the pulse oximeter are inaccurate and unreliable. You can try repositioning the probe, covering the probe from ambient light, or moving to an extremity with better perfusion. So this goes back to Dr. Weinkauf's comments about making sure that you have a pulse oximeter which has a waveform. So again, the heart rate is 55, but because the waveform is not consistent, ritmo cardíaco, pero como no es consistente la longitud de la onda, lo ves, pueden interpretar esto. Ves que la onda no corresponde al ritmo cardíaco o al pulso. So that the data that the pulse oximeter gives you is unreliable. Así que este número que le está dando el oxímetro de pulso no es veraz. So now, you see how you reply to your students. Así que ven la contestación a estos estudiantes. ¿Cómo le responderías a este estudiante? Wave, the sound was not good. It was the bradycardia and the numbers not good. El sonido no estaba bien, los números no están bien. Can answer your student is because this card is not good. And remember, sometimes ago, Julia told us, when you are buying through internet or whatever, make sure you buy something with the card. Por internet, asegúrense que es wave algo will help you certificado, interpreting porque está some or confiable. troubleshooting some wrong results. Puede estar again, dando estos resultados por razones equivocadas. If you can give a floor to one of the panelists to comment on this answer. Vamos a darle ahora a alguno del grupo para comentar sobre esta pregunta y cómo le respondes al estudiante, o cómo le respondes al paciente. ¿Hay algo más que añadir? Pauline and Papicho, if you don't mind, I'll just mention that the time is now an hour and a half for this session. So we want to be respectful of people's time. So if you are unable to stay on the call, we understand, but our leads of the discussion are willing to continue going over resources. So we are also welcome to stay. So we'll continue the webinar, recognizing that some people may need to leave. Vamos a continuar, pero reconocemos que algunas personas tengan que salirse en este momento. Thank you, Hannah, for the update. We'll try and go a bit more faster, but trying to share the most important things. Vamos a tratar de compartir entonces lo más importante, sin brincar algo que sea bien importante. Oh, as we are continuing, so soon we'll also close as we are moving. We are about to finish this hacia adelante. Short session, then queremos terminar esta sesión corta. To summarize before, Papicho nos resumirá esta sesión. Another question to the audience. Así que hay otra pregunta para la audiencia. What factors can interpret
¿Qué can interfere with factores a pulse oximeter pueden reading? intervenir con las lecturas? You can drop some answers into the Pueden chat. poner contestaciones en el chat si lo What are the desean. factors which can interfere with a pulse oximeter reading? ¿Qué factores pueden intervenir con las lecturas del oxímetro de pulso? To help the sorting that out. Yeah. Because I'm going to be here. I can see many people are putting the raised hand. Veo que muchas personas están alzando la mano, diciendo usar guantes. Right now it's connected on the thingy. But if I go... Are you willing to step in and discuss? We are discussing about factors who can interfere with the reading on the oximeter. Que pueden interferir con la lectura del oxímetro some de people are pulso. putting here Algunas raising the están hand, poniendo others are aquí, talking about the gloves. So hablando de guantes, subir la mano. Can hear from Farai. Can you Así take que us through Farai, some factors which can interfere? ¿nos puedes decir unos factores que pueden interferir? So we know when you raise the hands, Sabemos yes, que cuando but levantan the la mano, problem will be, maybe it will be hypoperfusion. puede So haber when you are wearing, if hipoprofesión. your patient is wearing a glove, it is the Así connection que su between your paciente nail tiene un and guante, that light from también your pulse oximeter. la conexión So con la beyond that, uña y we have el some oxímetro de pulso. ladies or men can put on the nail some Los product hombres y las that mujeres, also sobre can todo las mujeres que interfere. usan las uñas So postizas, eso puede intervenir. some people talk about the coldness. If you are cold, Algunas you have cold personas hablan del extremities, frío, si because tienes las as Anna said, extremidades frías. it is a pulse oximeter. So any factor which will vasoconstrict your periphery will impair your pulse. Puede impedir So because you don't have a good pulso, pulse, puede so the entonces oximeter, el oxímetro de because the pulse is pulsos not good, the no va a dar oximeter una will be buena discharged, lectura even can por el go pulso wrong. no estar bien. So Papicho, any other factors you want to discuss? Papicho, Yes, sir. I have a question, one question to everyone. Have I asked any question? Have I hearing? Hearing me? Yes, Professor, go ahead. Yes. Now, I have a question. What are your experience about the PA2 and FiO2 and SpO2 in case of COVID patient and getting and a comparison to the normal patient? There is any difference between this three findings in relationship with the compared to other normal patient la except relación entre in un COVID patient paciente normal o un paciente COVID. So and about oxygenation? when we see En términos de la hypoxemia in our oxigenación, COVID cuando positive vemos patients, hipoxemia en nuestros we see it pacientes both positivos using de the pulse COVID, oximeter, so we see it on usamos, SpO2. lo vemos en We el also oxímetro see de it on pulso y arterial blood SpO2, gas analysis, lo the vemos también en el PaO2. So análisis those de numbers are PO2, corresponding in COVID el análisis positive patients. arterial So the de hypoxemia sangre. is Así real que and la verifiable hipoxemia clinically es real using pulse y oximetry as verificable well as arterial blood clínicamente gas analysis. usando oxímetro de pulso y el análisis de gas en la sangre. Can I add one more thing? A lot of our guidelines for ARDS management, which is what these COVID patients have, adult respiratory distress syndrome or acute respiratory distress syndrome. A lot of the guidelines refer to P to F ratios, the PaO2 to the FiO2, but a lot of low resource settings don't have
arterial blood gas monitoring. No And hay there has been monitoreo en studies that muchos show lugares that the del gas SpO2, arterial. meaning the pulse Y oximeter, se to vemos que FiO2 ratio correlates SpO2 very well to P to F ratios. coeficiente This is de a little bit proporción. advanced. It's more for the Esto es ICU bastante adelantado, es para, setting. If some of you have para la ICU unidad in de your cuidado hospital, you should intensivo y know that algunos de ustedes the tienen unidad SpO2 de to cuidado FiO2 intensivo. ratio correlates well to P to F Que ratios. el So you can use coeficiente, la that in guiding proporción, therapy se of puede your usar bien ARDS para guiar COVID las patients terapias without arterial blood gas sin monitoring. tener el monitoreo de, Thank you very much, monitoreo de gas So for some arterial of en la you, if you want sangre. to take more of, to understand or to read more of what Si Julia is quieren leer saying, más sobre if esto, you sobre Google, este tema, Google on Kigali modification pueden ir a of Google RDS, you will find an article y van a published by encontrar Twagiru un Mugabe Theogene artículo discussing about publicado some por Mugabe, you can use some discutiendo factors las if you don't have diferentes a blood formas y gas machine. factores que se You can puede use the usar. SpO2 over Se puede usar el SpO2, to SpO2 tackle o some cases of early FiO2 hypoxia para even saber without si hay hipoxia a blood gas machine. So it's feasible y and si very no tienen helpful. las máquinas So para as buscar el gas Anna, do en you la want to say something? sangre. I'm going to point out too, Pauline, Quisiera if I decir may, on the también, Learning Resource Center, there's a en el course, recurso de you know, we're in the aprendizaje hay un oxygen curso series sobre, course, but there's another course estamos called ahora the en el curso de Fundamentals of Critical Care, which pero los discusses fundamentos de ARDS. cuidado It crítico also también discusses the discute Kigali RDS modification y las for the modificaciones de definition of Kigali ARDS and using pulse para la oximetry definición instead de of arterial ARDS blood gas usando analysis. So that's on the la simetría en vez part of del the course análisis as well. del gas en la sangre. Esa es otra posibilidad. Okay. So next is Entonces, Papicho. próximo I think we've es discussed most Papicho. of the oxygen supply. We've discussed the functioning Creo of que the hemos pulse discutido oximeter. We've discussed el how to oxímetro, troubleshoot or los to recursos tackle de a wrong oxígeno. reading. So now I think we need to do a Entonces, review. And Papicho ahora will vamos take a us hacer un repaso. Thank you very much, Pauline. Thank you very much to all the panelists and the audience. A los panelistas y a las personas que están aquí participando en esta discusión interactiva. Me gustaría entonces mostrar algunas de las cosas que hemos hablado durante esta discusión que considero bien importantes. La primera es los equipos que nos dan oxígeno, que vienen. Nosotros venimos todos de diferentes partes del globo terráqueo, así que usamos diferentes cosas y cuáles son los retos de cada uno de estos equipos. Es muy importante que nosotros escojamos o direccionar de conseguir los equipos que nos den menos retos, sobre todo en donde estamos practicando. Escoger equipos confiables. Hay administración de oxígeno no invasivo y para eso, como hablamos, discutimos en la discusión que si podemos conseguir suficiente de estos diferentes tipos de administradores de oxígeno, podemos usar entonces un equipo y si no está respondiendo el paciente, escalarlo a otro equipo. Y hoy aprendimos la diferencia entre un equipo y otro. Entonces, la escalación de terapia de oxígeno y la fracción de oxígeno inspirado. Y eso depende de cuál es el resultado de cómo está su paciente. Pero esto tiene que ver con las manifestaciones clínicas y el examen clínico mientras estamos tratando al paciente. No solamente conseguir información del oxímetro, sino también tenemos que ver las manifestaciones, ver los síntomas que está presentando el paciente. Y el último punto is to remind all our audience recordarles that on the LRC, on the learning resources,
que los cursos de aprendizaje, toda la información la tienen disponible, así que deben de enfocarse y regresar para conseguir más recursos que están ahí para ustedes. Y así podemos conocer y pasar tiempo, por ejemplo, cómo navegar en la serie, cómo conseguir el material que está disponible. Y mucho más está llegando. Así que, por favor, hagan esto y únanse a nosotros en las próximas discusiones, en las próximas 4 semanas. Entonces, le paso esto a Ana para que cierre la discusión. ¿Algún otro comentario que alguien quiera hacer antes de Ana? Happy birthday, Papicho. Mi comentario es felicidades, Papicho. And thank you for a good presentation. Thank you very much, Faridana. Thank you very much to all. Gracias. So thank you to Dr. Paulin and Dr. Gracias, Papicho for an Dr. excellent Paulin lead on y this Dr. discussion. Papicho As para we've mentioned ayudarnos en multiple esta times, discusión. Como hemos dicho en on múltiples the Learning ocasiones, Resource Center, we en have this en el oxygen course. recurso de The link aprendizaje to tenemos este curso de LRC oxígeno. is in the chat box. It's also on the La WhatsApp persona que thread. está a cargo But está as en you el can chat box see, on the también, Learning pero Resource como Center, we pueden have ver, several en este courses. We're centro talking tenemos now about varios the oxygen cursos. series, but we Ahora have a estamos course on hablando de la serie de COVID-19, the oxígeno, fundamentals pero of tenemos critical un care, curso de and some other COVID-19, los fundamentos anesthesia-related de cuidado resources, as crítico well as a y otros biomedical recursos que equipment tienen que technician ver training. con So for this anestesia, discussion, if you equipos go y into the oxygen entrenamientos. series, Así que para esta discusión, si entran a la you serie de can see that the oxígeno, second module is the pueden ver que el case-based segundo modelo es discussion. el That's where you will discusión find part basado 2, en which is what we're casos. Y ahí es discussing donde van a today, ver which is la parte 2, diagnosing que es lo que estamos viendo hypoxemia hoy, using que es el pulse oximetry. diagnosticar So here you hipoxemia, can access usando the el course oxímetro de and all of pulso. the practice Así que aquí improvement pueden objectives. acceder al Just a curso, reminder, as los Dr. Papicho objetivos del pointed curso, out, that you can click on this y pueden darle clic paperclip in the también upper right-hand aquí corner arriba. and Lo están download viendo a en este checklist. listador. This checklist contains Y things pueden that you can entonces do to mirar change aquí your practice, la to lista improve de your cosas que practice, pueden hacer para and mejorar o ideally cambiar su impact práctica patients' y impactar outcomes positively. idealmente el So resultado con throughout los the course pacientes and throughout this learning positivamente. module, you can see Así these que action durante todo items este for curso practice y estos improvement in módulos de orange with the aprendizaje checklist here. tienen aquí lo And que these llamamos things are on action this items, que downloadable son checklist for acciones que you pueden to tomar para use la in your mejora practice. y los pueden I just usar want to ustedes remind en la people that that's práctica. available to you. Queremos If you're a recordarles learner, que you esto can do está this accesible a yourself. usted. If Si you're a usted es teacher, un you can use aprendiz, this to lo puede teach your course usar as well. solo, y si es So maestro, lo again, puede usar many para thanks to all of our enseñar wonderful su curso. panelists, this Así que fantastic gracias a todos los discussion, panelistas. and thanks to Esta our discusión ha partners sido and collaborators, fantástica. Project A ECHO and nuestros Assist International. Project ECHO y Assist International también, que son nuestros afiliados. Muchas gracias a ellos. Hi everyone, thank you. I'm just gonna, I have a couple notes. Gracias a todos. Tengo unas notas ahora que vamos a cerrar, así que por favor, sé que estamos sobre tiempo, pero donde estén viendo ustedes ahora aquí el dispositivo, unos recordatorios. Quiero darle gracias a los panelistas para hacer esta sesión posible y también al proyecto ECHO y a Foundation. Como recordatorio, pueden obtener este kit, pero tienen que cumplir con la encuesta. Estaremos enviándoles los de la encuesta por su correo electrónico. Y también les vamos a dar los enlaces como de seguimiento. Pero si tienen los módulos, van a estar aquí. Se los vamos a enviar. Si tienen otra pregunta, tenemos un grupo sumamente activo, así que puede ustedes unirse donde dice el código y en la pantalla. Y si tienen pregunta, pueden también escribirnos a echoassistinternational.org. Les deseo un mejor día y gracias por unirse a nosotros.
are seeing a couple more questions come into the chat box. Estamos viendo algunas preguntas. No sé si tengamos tiempo de contestarlas ahora. A session coming up in December, which will be pero tenemos otra sesión en diciembre que será solamente para preguntas y respuestas. Y ahí podremos también contestar estas preguntas y en las otras sesiones también. Gracias. I do see a message that the WhatsApp group is full now. We will create. Veo un mensaje de que el WhatsApp group está ya lleno, pero vamos a crear otro grupo. So Ham, Prashant, if you'd like to end the meeting now, I think we're good.